Enrique Dussel, Filosofía para la Liberación. Enrique Dussel es uno de los filósofos más destacados de América Latina y una figura clave en la filosofía de la liberación, una corriente que busca reflexionar desde la perspectiva de los pueblos oprimidos y cuestionar las estructuras de poder hegemónicas. Su obra abarca una crítica profunda al eurocentrismo, una propuesta ética centrada en el otro y una visión decolonial de la modernidad. Primeros años y formación intelectual. Nacido en Mendoza, Argentina, en 1934, Enrique Dussel creció en un entorno marcado por las tensiones sociales y políticas de su época. Después de completar sus estudios iniciales en filosofía en la Universidad Nacional de Cuyo, se trasladó a Europa, donde se expuso a una amplia gama de corrientes filosóficas. En Madrid, estudió teología, en París, trabajó en historia de la filosofía, y en Münster, se familiarizó con el pensamiento crítico alemán, incluyendo a Karl Marx y Emmanuel Levinas. Estas influencias marcarían profundamente su trayectoria intelectual. El golpe de Estado en Argentina en 1975 obligó a Dussel a exiliarse en México, donde encontró un entorno fértil para desarrollar sus ideas. Allí comenzó su labor académica en la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Nacional Autónoma de México, consolidándose como un referente en la filosofía latinoamericana. La filosofía de la liberación, contexto y propósitos. La filosofía de la liberación surge en América Latina durante las décadas de 1960 y 1970 como respuesta a las condiciones de opresión, dependencia y exclusión que caracterizaban la región. Esta corriente se diferencia de las filosofías hegemónicas al partir de la realidad concreta de los pueblos oprimidos, rechazando las abstracciones universalistas del pensamiento occidental. Dussel, como uno de sus principales exponentes, define esta filosofía como un esfuerzo por construir un pensamiento crítico y emancipador desde la periferia. Para él, el objetivo de la filosofía no es solo interpretar el mundo, sino transformarlo, siguiendo la tradición marxista, pero adaptándola a las realidades latinoamericanas. Crítica a la modernidad eurocéntrica. Uno de los aportes más influyentes de Dussel es su crítica a la modernidad tal como ha sido entendida desde Europa. En obras como 1492, El encubrimiento del otro, argumenta que la modernidad no comenzó con la Ilustración o la Revolución Industrial, como suele afirmarse, sino con la colonización de América en 1492. Para Dussel, la modernidad está intrínsecamente ligada al colonialismo y a la explotación de los pueblos no europeos. Este enfoque decolonial cuestiona la narrativa eurocéntrica que presenta a Europa como el centro del desarrollo y el progreso humano. Dussel propone una transmodernidad, que reconoce la pluralidad de modernidades existentes y da voz a las perspectivas históricamente silenciadas. La ética de la liberación. La ética de Dussel se centra en la figura del otro, el oprimido o excluido, que es invisibilizado por las estructuras de poder. En su obra Ética de la liberación en la edad de la globalización y la exclusión, plantea una ética que no parte de principios abstractos, sino de la praxis y la realidad de los pueblos oprimidos. Dussel critica las éticas tradicionales que justifican la dominación al ignorar las desigualdades estructurales. Propone una ética comprometida con la transformación social, basada en la responsabilidad hacia el otro y en la creación de condiciones que permitan la realización de la vida en plenitud. El concepto de transmodernidad. La transmodernidad es una de las propuestas más innovadoras de Dussel. A diferencia de la modernidad y la posmodernidad, que mantienen un enfoque centrado en Europa, la transmodernidad busca integrar las voces y experiencias de los pueblos colonizados. Este concepto no rechaza los avances de la modernidad, pero los reinterpreta desde una perspectiva plural y decolonial. En la transmodernidad, la diversidad cultural, la justicia social y la sostenibilidad se convierten en pilares fundamentales para construir un futuro más equitativo. Esta visión desafía el paradigma globalizado de la modernidad capitalista, abriendo espacio para nuevas formas de convivencia y desarrollo. Impacto de la filosofía de Dussel en movimientos sociales. La filosofía de la liberación ha tenido un impacto significativo en movimientos sociales y políticos en América Latina. Su énfasis en la justicia social, la igualdad y la participación activa de los oprimidos ha inspirado a movimientos indígenas, campesinos y feministas. Por ejemplo, la influencia de Dussel es evidente en las luchas por los derechos de los pueblos originarios, quienes han utilizado el marco de la filosofía de la liberación para cuestionar la explotación de sus tierras y la marginación de sus culturas. Asimismo, su enfoque ético ha sido adoptado por organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos. Legado intelectual y reconocimientos.
Enrique Dussel ha sido reconocido internacionalmente por su contribución a la filosofía y a la reflexión ética. Ha recibido múltiples doctorados honoris causa y ha sido invitado a participar en congresos y seminarios en todo el mundo. Su obra ha sido traducida a varios idiomas, ampliando su impacto más allá de América Latina. Dussel continúa siendo una figura activa en el debate filosófico contemporáneo, promoviendo una visión crítica y transformadora que desafía las narrativas hegemónicas y busca construir un mundo más justo y plural. Análisis detallado de obras principales de Enrique Dussel. 1. 1492. El encubrimiento del otro. En esta obra, Dussel desarrolla su crítica a la modernidad eurocéntrica, argumentando que el descubrimiento de América fue, en realidad, un encubrimiento de los pueblos originarios. Según Dussel, la modernidad europea no puede entenderse sin reconocer la explotación y el genocidio que acompañaron a la colonización. En este libro, introduce el concepto de encubrimiento, que describe cómo las potencias coloniales ocultaron las culturas, conocimientos y subjetividades de los pueblos indígenas bajo un discurso de civilización y progreso. Este análisis cuestiona la narrativa dominante que presenta a Europa como el centro del desarrollo histórico y propone una relectura de la historia desde las experiencias de los colonizados. 2. Ética de la liberación en la edad de la globalización y la exclusión. Publicada en 1998, esta obra es un manifiesto ético para enfrentar las desigualdades globales. Dussel sostiene que la globalización ha intensificado las formas de exclusión y explotación, especialmente en los países del sur global. Su propuesta ética no se basa en principios abstractos, sino en una praxis que comienza con la realidad concreta de los excluidos. La ética de Dussel incluye 3 principios fundamentales. El principio material, satisfacer las necesidades básicas de las personas para garantizar su vida digna. El principio formal, respetar la participación democrática en la toma de decisiones. El principio de factibilidad, implementar cambios sociales y políticos que sean posibles en un contexto específico. Estos principios combinan una visión moral con una estrategia política, ofreciendo un marco para la acción liberadora. 3. Política de la liberación. Esta obra se centra en la dimensión política de la filosofía de Dussel. Propone una teoría política que desafía los modelos occidentales tradicionales, enfocándose en la participación activa de las comunidades oprimidas. Dussel introduce el concepto de pueblo, no como una masa homogénea, sino como un sujeto colectivo que surge en la lucha por la justicia y la emancipación. Además, critica las democracias liberales, argumentando que muchas de ellas operan bajo un sistema que perpetúa las desigualdades. Propone una democracia participativa, donde los sectores marginados tengan un papel central en la toma de decisiones políticas. La influencia del pensamiento de Emmanuel Levinas. Uno de los aspectos más destacados del pensamiento de Dussel es su incorporación de la ética de Emmanuel Levinas. Levinas, conocido por su énfasis en la alteridad, argumenta que la relación ética comienza con la responsabilidad hacia el otro. Dussel toma esta idea y la adapta al contexto de la filosofía de la liberación, ampliándola para incluir no solo relaciones interpersonales, sino también estructuras sociales y políticas. Para Dussel, el otro no es solo el individuo que enfrenta la exclusión, sino también las comunidades y los pueblos que han sido históricamente marginados. Su filosofía ética se convierte así en un llamado a transformar las estructuras de poder que perpetúan la opresión. Análisis detallado de obras principales de Enrique Dussel. 1. 1492. El encubrimiento del otro. En esta obra, Dussel desarrolla su crítica a la modernidad eurocéntrica, argumentando que el descubrimiento de América fue, en realidad, un encubrimiento de los pueblos originarios. Según Dussel, la modernidad europea no puede entenderse sin reconocer la explotación y el genocidio que acompañaron a la colonización. En este libro, introduce el concepto de encubrimiento, que describe cómo las potencias coloniales ocultaron las culturas, conocimientos y subjetividades de los pueblos indígenas bajo un discurso de civilización y progreso. Este análisis cuestiona la narrativa dominante que presenta a Europa como el centro del desarrollo histórico y propone una relectura de la historia desde las experiencias de los colonizados. Caracteres, 593. 2. Ética de la liberación en la edad de la globalización y la exclusión. Publicada en 1998, esta obra es un manifiesto ético para enfrentar las desigualdades globales. Dussel sostiene que la globalización ha intensificado las formas de exclusión y explotación, especialmente en los países del sur global. Su propuesta ética no se basa en principios abstractos, sino en una praxis que comienza con la realidad concreta de los excluidos.
La ética de Dussel incluye 3 principios fundamentales. El principio material, satisfacer las necesidades básicas de las personas para garantizar su vida digna. El principio formal, respetar la participación democrática en la toma de decisiones. El principio de factibilidad, implementar cambios sociales y políticos que sean posibles en un contexto específico. Estos principios combinan una visión moral con una estrategia política, ofreciendo un marco para la acción liberadora. Caracteres, 602. 3. Política de la liberación. Esta obra se centra en la dimensión política de la filosofía de Dussel. Propone una teoría política que desafía los modelos occidentales tradicionales, enfocándose en la participación activa de las comunidades oprimidas. Dussel introduce el concepto de pueblo, no como una masa homogénea, sino como un sujeto colectivo que surge en la lucha por la justicia y la emancipación. Además, critica las democracias liberales, argumentando que muchas de ellas operan bajo un sistema que perpetúa las desigualdades. Propone una democracia participativa, donde los sectores marginados tengan un papel central en la toma de decisiones políticas. Caracteres, 562. La influencia del pensamiento de Emmanuel Levinas. Uno de los aspectos más destacados del pensamiento de Dussel es su incorporación de la ética de Emmanuel Levinas. Levinas, conocido por su énfasis en la alteridad, argumenta que la relación ética comienza con la responsabilidad hacia el otro. Dussel toma esta idea y la adapta al contexto de la filosofía de la liberación, ampliándola para incluir no solo relaciones interpersonales, sino también estructuras sociales y políticas. Para Dussel, el otro no es solo el individuo que enfrenta la exclusión, sino también las comunidades y los pueblos que han sido históricamente marginados. Su filosofía ética se convierte así en un llamado a transformar las estructuras de poder que perpetúan la opresión. Caracteres, 525. Relevancia contemporánea de la filosofía de Enrique Dussel. 1. Desigualdad global. En el contexto de una creciente desigualdad global, las ideas de Dussel sobre la ética y la liberación son más relevantes que nunca. Su crítica a la globalización capitalista proporciona herramientas para entender cómo las estructuras económicas perpetúan la pobreza y la exclusión en el sur global. 2. Crisis climática. La filosofía de Dussel también tiene implicaciones para los debates sobre justicia ambiental. Su énfasis en la responsabilidad hacia el otro puede extenderse a la relación entre los seres humanos y la naturaleza, promoviendo una ética de cuidado y sostenibilidad. 3. Movimientos sociales. Enrique Dussel ha sido una fuente de inspiración para movimientos sociales en América Latina, como los zapatistas en México y las luchas indígenas en Bolivia. Sus ideas sobre la participación democrática y la transmodernidad ofrecen un marco para repensar las estrategias de resistencia y transformación social. Conexiones con la filosofía decolonial. Dussel es considerado uno de los pioneros de la filosofía decolonial, una corriente que busca desmantelar las narrativas y estructuras de poder impuestas por el colonialismo. Su concepto de transmodernidad resuena con el trabajo de otros pensadores decoloniales, como Aníbal Quijano y Walter Mignolo. La filosofía decolonial de Dussel desafía las categorías universales impuestas por la modernidad europea, proponiendo en su lugar una pluralidad de epistemologías y formas de vida. Este enfoque es particularmente relevante en el contexto actual, donde los debates sobre identidad, cultura y poder son centrales en las luchas por la justicia social. Análisis de la praxis liberadora. Enrique Dussel no solo plantea una teoría ética y política abstracta, sino que también ofrece un marco para la acción transformadora, conocido como praxis liberadora. Este enfoque implica una combinación de reflexión crítica y acción concreta, dirigida a cambiar las condiciones de opresión. 1. La praxis como respuesta ética. Para Dussel, la praxis liberadora comienza con un reconocimiento de la realidad de los oprimidos. Este reconocimiento no es pasivo, sino un acto ético que exige responder activamente para cambiar la situación de injusticia. Inspirado por el marxismo y la teología de la liberación, Dussel argumenta que la teoría filosófica debe estar vinculada a las luchas concretas por la justicia. 2. El método crítico de la praxis. La praxis liberadora se estructura en 3 etapas. Descriptiva, analizar la situación concreta de opresión. Crítica, identificar las estructuras de poder y exclusión que perpetúan la injusticia. Práctica, proponer e implementar soluciones que promuevan la liberación. Este método asegura que la filosofía no se limite a la reflexión teórica, sino que se traduzca en cambios reales y tangibles. El pensamiento político de Enrique Dussel.
Dussel desarrolla una visión política que desafía los modelos occidentales dominantes, enfocándose en las comunidades excluidas y marginadas. Su obra aboga por una democracia participativa y una reestructuración de las instituciones políticas para que respondan a las necesidades de los oprimidos. 1. Crítica al Estado liberal. En Política de la Liberación, Dussel critica el modelo liberal de democracia, argumentando que a menudo perpetúa las desigualdades en lugar de solucionarlas. Señala que las democracias liberales están diseñadas para mantener el statu quo, priorizando los intereses de las élites económicas y políticas. 2. Democracia participativa. Dussel propone una democracia participativa como alternativa. Este modelo se basa en la inclusión activa de los sectores marginados en la toma de decisiones. La participación no debe ser un acto simbólico, sino una práctica cotidiana que permita a las comunidades ejercer poder real sobre las políticas que afectan sus vidas. 3. Ética y política. La ética de Dussel está intrínsecamente ligada a su visión política. Para él, la política debe estar al servicio de la vida y la dignidad humana. Esto significa que las decisiones políticas deben priorizar el bienestar de los más vulnerables, en lugar de responder a los intereses de las élites. Obras clave, detalles adicionales. 1. Historia de la filosofía latinoamericana. En esta obra, Dussel rastrea las raíces del pensamiento filosófico en América Latina, desafiando la idea de que la región carece de una tradición filosófica propia. Argumenta que el pensamiento filosófico latinoamericano ha estado históricamente subordinado a las narrativas europeas, pero que posee una riqueza y originalidad únicas. Dussel analiza cómo las culturas indígenas, africanas y mestizas han contribuido a una filosofía que responde a las realidades sociales, políticas y culturales de la región. Este libro es un llamado a reconocer y valorar las epistemologías del sur global como fuentes legítimas de conocimiento. 2. Europa, modernidad y eurocentrismo. En esta obra, Dussel amplía su crítica a la modernidad, examinando cómo Europa ha construido su identidad en oposición a los otros. Argumenta que el eurocentrismo no solo es una actitud cultural, sino una estructura de poder que marginaliza y subordina a las culturas no europeas. Dussel propone una visión de la modernidad que incorpore las experiencias y conocimientos de las periferias. Esta obra es fundamental para comprender su propuesta de transmodernidad y su crítica a las narrativas dominantes de progreso. Impacto en el pensamiento global. La influencia de Enrique Dussel ha trascendido las fronteras de América Latina, convirtiéndose en una figura clave en el pensamiento crítico global. Su obra ha sido estudiada y debatida en universidades de todo el mundo, y su enfoque decolonial ha influido en campos como la sociología, la antropología y los estudios poscoloniales. 1. Reconocimiento internacional. Dussel ha recibido numerosos doctorados honoris causa y ha sido invitado a participar en foros globales sobre ética, política y justicia social. Su obra ha sido traducida a varios idiomas, lo que ha permitido su difusión en contextos tan diversos como África, Asia y Europa. 2. Inspiración para nuevas corrientes. La filosofía de Dussel ha inspirado el desarrollo de nuevas corrientes de pensamiento, como el giro decolonial y la ética global. Estas corrientes buscan ampliar el enfoque de la filosofía para incluir perspectivas históricamente marginadas y abordar los desafíos éticos y políticos del siglo XXI. La filosofía de la liberación en el siglo XXI. En un mundo marcado por crisis globales como el cambio climático, las migraciones masivas y las crecientes desigualdades, la filosofía de Enrique Dussel ofrece herramientas valiosas para repensar nuestras estructuras sociales y económicas. 1. Justicia climática. El enfoque ético de Dussel, centrado en la responsabilidad hacia el otro, puede aplicarse a la relación entre los seres humanos y el medio ambiente. Su filosofía nos invita a considerar cómo nuestras acciones afectan a las comunidades más vulnerables, que a menudo son las más afectadas por la crisis climática. 2. Inclusión global. En un contexto de globalización, la filosofía de la liberación enfatiza la importancia de incluir las voces de las comunidades marginalizadas en los debates globales. Esto implica no solo reconocer su agencia, sino también aprender de sus formas de conocimiento y organización. La dimensión pedagógica en el pensamiento de Enrique Dussel. Una faceta importante del pensamiento de Enrique Dussel es su enfoque en la educación como una herramienta para la emancipación y la liberación. Para Dussel, la pedagogía no debe limitarse a la transmisión de conocimientos, sino que debe ser un proceso crítico que fomente la reflexión, la autonomía y la acción transformadora. 1. Educación como praxis liberadora.
Dussel ve la educación como un medio para empoderar a las comunidades oprimidas, permitiéndoles cuestionar las estructuras de poder y participar activamente en su transformación. Inspirado por Paulo Freire y su pedagogía del oprimido, Dussel propone una educación que coloque al estudiante como protagonista del proceso de aprendizaje, no como receptor pasivo. 2. Crítica al sistema educativo tradicional. El filósofo critica los sistemas educativos que perpetúan las desigualdades al reproducir las narrativas y valores de las élites. Para Dussel, la educación debe ir más allá de la memorización y promover una conciencia crítica que permita a los estudiantes analizar su realidad y actuar para cambiarla. 3. Formación ética y política. La educación también tiene una dimensión ética y política. Según Dussel, enseñar no solo implica transmitir conocimientos técnicos, sino también formar ciudadanos comprometidos con la justicia y la solidaridad. Este enfoque fomenta una visión integral del aprendizaje que conecta el conocimiento con la acción social. Dussel y la teología de la liberación. Enrique Dussel también ha tenido una relación significativa con la teología de la liberación, un movimiento que surgió en América Latina en la década de 1960 como respuesta a las condiciones de pobreza y opresión en la región. Aunque Dussel es principalmente un filósofo, su obra ha influido profundamente en este ámbito teológico. 1. Influencias recíprocas. La teología de la liberación y la filosofía de Dussel comparten una preocupación por los pobres y marginados como sujetos centrales de su reflexión. Ambos enfoques destacan la importancia de la praxis, entendida como una acción transformadora basada en la fe y la ética. 2. Crítica a la religión institucional. Dussel, al igual que muchos teólogos de la liberación, critica el papel de las instituciones religiosas que han legitimado estructuras de poder opresivas. En su obra, desafía a las iglesias a repensar su papel y a comprometerse activamente con las luchas por la justicia social. 3. Ética y espiritualidad. Aunque Dussel no se identifica exclusivamente como teólogo, reconoce la importancia de la dimensión espiritual en la ética de la liberación. Para él, la espiritualidad puede ser una fuente de inspiración y fortaleza en las luchas por la justicia, siempre y cuando esté orientada hacia la emancipación y no hacia la sumisión. La filosofía de la historia en Enrique Dussel. Otro aspecto central del pensamiento de Dussel es su enfoque en la historia como una construcción narrativa influenciada por el poder. A través de su filosofía de la historia, cuestiona las narrativas dominantes que presentan a Europa como el centro del desarrollo humano. 1. La historia desde los márgenes. Dussel argumenta que la historia oficial ha silenciado las voces de los pueblos colonizados y marginados. Propone una relectura de la historia que coloque a estos sujetos en el centro, reconociendo su agencia y sus contribuciones al desarrollo global. 2. El encubrimiento del otro. En 1492, El encubrimiento del otro, Dussel analiza cómo la historia europea ha justificado la colonización y la explotación a través de un discurso de civilización. Su filosofía de la historia busca desmantelar estas narrativas y recuperar las historias ocultas de resistencia y creatividad en las periferias. 3. Historia y liberación. Para Dussel, la historia no es solo un registro del pasado, sino también una herramienta para la liberación. Al recuperar las memorias de los pueblos oprimidos, se puede construir un futuro más justo y equitativo. El pensamiento de Enrique Dussel en la economía. La obra de Dussel también incluye una crítica profunda al sistema económico capitalista y sus efectos en las desigualdades globales. Su análisis combina la filosofía, la ética y la economía política para proponer alternativas más humanas y sostenibles. 1. Crítica al capitalismo. Dussel señala que el capitalismo global no solo genera riqueza, sino también pobreza y exclusión. Su análisis se centra en cómo las estructuras económicas perpetúan las desigualdades y en cómo éstas afectan desproporcionadamente a los países del sur global. 2. Ética y economía. Dussel aboga por una economía basada en la ética de la vida, donde las necesidades humanas básicas sean priorizadas sobre el lucro. Propone un modelo económico que respete los límites del planeta y garantice el bienestar de todas las personas, especialmente las más vulnerables. 3. Alternativas al modelo actual. Inspirado por movimientos sociales y propuestas como el buen vivir en América Latina, Dussel sugiere que las economías locales y solidarias pueden ser una alternativa viable al modelo capitalista dominante. Estas economías valoran las relaciones humanas y el cuidado del medio ambiente por encima de la acumulación de capital. Dussel y los derechos humanos. Enrique Dussel ha realizado importantes contribuciones al debate sobre los derechos humanos, integrando una perspectiva crítica y decolonial.
Para él, los derechos humanos no deben entenderse únicamente como principios universales abstractos, sino como herramientas para la acción transformadora en contextos específicos de opresión. 1. Derechos humanos desde la periferia. Dussel argumenta que los derechos humanos, tal como se formulan en los marcos internacionales, reflejan a menudo las prioridades y valores de las élites globales. Propone una relectura de estos derechos desde la experiencia de los pueblos oprimidos, destacando la importancia de garantizar no solo derechos civiles y políticos, sino también económicos, sociales, culturales y ambientales. 2. Justicia global. Para Dussel, la defensa de los derechos humanos debe estar vinculada a la lucha contra las estructuras de explotación global. Esto implica cuestionar las prácticas económicas y políticas que perpetúan las desigualdades y desarrollar estrategias de solidaridad transnacional que empoderen a las comunidades marginalizadas. 3. Ética y derechos. La relación entre ética y derechos humanos es central en el pensamiento de Dussel. Su ética de la liberación se convierte en un marco para redefinir los derechos como responsabilidades hacia el otro, promoviendo un enfoque que priorice la vida y la dignidad de las personas más vulnerables. La filosofía de la liberación frente a la globalización. Dussel aborda los retos éticos y políticos que plantea la globalización, entendida como un proceso que, aunque interconecta al mundo, también exacerba las desigualdades y exclusiones. 1. Globalización y exclusión. Dussel critica cómo la globalización económica ha consolidado un sistema capitalista que beneficia a unas pocas naciones y empresas, mientras margina a millones de personas, especialmente en el sur global. Argumenta que este modelo reproduce las jerarquías coloniales bajo una nueva forma. 2. Alternativas a la globalización. En lugar de rechazar la globalización por completo, Dussel propone una globalización desde abajo que priorice la justicia social y ambiental. Esta visión busca empoderar a las comunidades locales y construir redes de solidaridad que desafíen el dominio de las grandes corporaciones y los estados hegemónicos. 3. Transmodernidad y globalización. La transmodernidad de Dussel ofrece una alternativa filosófica a la globalización capitalista. Este enfoque reconoce la diversidad cultural y promueve la construcción de un mundo multipolar, donde las voces de las periferias sean escuchadas y valoradas. Conclusión. Enrique Dussel representa un enfoque profundamente comprometido con las luchas por la justicia y la igualdad en América Latina y el mundo. Su filosofía de la liberación nos invita a repensar las estructuras de poder y a reconocer la importancia de escuchar y valorar las voces de los oprimidos. En un mundo marcado por la globalización y la exclusión, su obra sigue siendo una guía para construir una sociedad más equitativa y humana.